Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Parashá Vayehi. Parashá con Haftará. La Haftará es la porción que se lee en los profetas y cuya porción se lea específicamente en cualquier libro de los profetas va a estar relacionada a la porción que se esté leyendo en ese momento en la semana. Y la haftará que está relacionada a esta parashá, pues está en Primera de Reyes. Pero como introducción, siempre decimos Vallejí y vivió, porque es la primera frase o la primera oración de esta porción, que dice Vallejí Jacob Eretz Misraim, Sheba Ezre Shana. O sea, y vivió Jacob en la tierra de Misraim 17 años. Vallejí, o sea, y vivió Yemei Jacob Shenei Haya. Y esos fueron los días de la vida de Jacob, 137 años. Sheba Shanin Be'arba'in Umet Ad Shana. Esos fueron los años que vivió Jacob en Misraim. Esta porción está en Bereshit o Génesis 47, 28 al 50, 26. Y es la última porción del libro de Génesis. Aquí, con esta porción, culminamos la lectura del libro de Génesis o de Bereshit. Y en esta ocasión la estamos, por lo menos este servidor la está estudiando y expresando a ustedes basado en la unión con la Haftará. Porque hay unos que la leen sin la Haftará, hay otros que la leen con la Haftará. Este servidor la ha estudiado sin la Haftará y la ha estudiado con la Haftará. Y ahora incluyendo la Haftará, la porción o una porción de lo que conocemos como el Nuevo Testamento o Brit Hadashah. Jacob, para resumir lo que aparece en esta porción, Jacob está en los días en los cuales son sus días finales. Y comienza a preparar las cosas porque sabe que está por llegar ese día. Llama a Yosef, le dice, por favor, júrame que cuando yo me vaya a descansar, mis huesos no se queden aquí en Israel. Llévame a el lugar, al sepulcro en donde están nuestros padres. Se lo hace jurar a Yosef. Yosef se lo jura. Luego le dicen a Yosef que Jacob ya está muy mal. Jacob lleva a sus hijos, va donde Jacob. Jacob comienza a integrar, ¿sabe? A hablarle, se podría decir proféticamente, y es importante, por eso es que quiero resaltar en este resumen esta parte, porque de esto es que me voy a basar para traer la enseñanza que yo he aprendido y que quiero compartir con usted. En Bereshit o Génesis capítulo 48, esto es lo que le dice Jacob a Yosef. Dice, y dijo Jacob a Yosef, el Shaddai se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí
que yo te fructificaré y te multiplicaré y te constituiré en congregación de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti, por posesión para siempre. Ahora pues, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Misraim, antes de que yo viniese a ti en Misraim, son míos. Como Rubén y Simón, míos serán. Importante, son míos. Efraín y Manasés son míos, son mis hijos, igual, con el mismo estatus de Rubén y de Simón. Efraín y Manasés son los dos primeros hijos de José, que José tuvo con una mujer en Egipto. Vamos a ponerle un sello, con una egipcia. Con una egipcia. Entonces, eso es lo que visualmente se ve. Oye, José se casó con Asenat, tuvieron dos hijos. José, israelita, se casó con una egipcia. Esto es como un resumen por si alguien de momento ha escuchado esto dentro del sistema del judaísmo. No dentro de los judíos, del sistema del judaísmo estoy hablando. Que ellos dicen eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? No lo que yo por lo menos he comprobado de la escritura, sino lo que ellos dicen. Que la integración, ¿verdad? O la identidad israelita, ellos dicen judía, ¿verdad? Pero dice la identidad de las tribus. O sea, para tú ser declarado parte de la tribu de Israel, viene por la genética o por la maternidad, por la parte materna, dicen ellos. Eso es lo que ellos dicen. Esto es un paréntesis. Ellos dicen que es por la parte materna. O sea, si tu mamá, ellos dicen, si tu mamá es judía y tu padre no es judío, tú eres judío. Si tu padre es judío y tu madre no es judía, posiblemente tú no cualifiques para ser judío, según la mentalidad de ellos. Quien da la genética judía es la madre. Según ellos, o sea, para tú ser parte de las tribus de Israel, para tú decir yo soy parte de Israel por genética. Ellos dicen, tiene que ser por parte de la madre, es la que da esa porción. Sin embargo, este es uno de los ejemplos en donde da determinadamente, oye, hablando acá entre nosotros, los que estudiamos la escritura y no nos dejamos llevar por el misticismo, ni por los midrashim, ni por los cuentos de vieja, ¿verdad? Porque ellos tienen su teoría. O sea, si uno le dice, mira, pero es que aquí dice claramente que ellos eran hijos de José. Entonces José fue el que le dio la parte dentro de las tribus de Israel porque Jacob los adoptó. Según la mentalidad de ellos, dicen, no, porque es que tú no sabes. Ahí hay una historia. Que la historia es, y te vienen con el cuento de vieja, que la hermana de Joseph, Dina, yo no sé qué fue lo que le pasó cuando pasó lo de Shechem. Ella terminó yéndose, terminó también en Egipto y en el proceder del crecimiento de Joseph y Dina le cambiaron el nombre, terminó parecido así como Joseph, que a Joseph le cambiaron el nombre. El punto es que ellos dicen que esa Asenat es la Diná y por lo consiguiente ellos no se mezclaron genéticamente con otros pueblos.
Ese es y así te van a llevar en toda la línea para ellos no aceptar lo obvio. Lo obvio. Ese es uno de los ejemplos. Hay muchos otros ejemplos, como el caso de Ruth, como el caso de Rahab. Muchos casos claramente que determinan lo contrario. Cerrando este paréntesis, lo que me gustaría que nos enfocáramos es eso. Es que Jacob le dice, antes de morir, Efraín y Manasés son son míos. Efraín y Manasés son parte del pueblo, son parte de la tribu. Van a componer una de las tribus y llevarán su honor. Seguimos dentro del resumen. Jacob los bendice, cruza las manos. Está el término en donde Joseph como que se disgusta. Jacob le explica y le dice, hey, acuérdate, estoy en profecía. Estoy profetizando. O sea, tranquilo. José se queda callado, sabe que lo que el padre hizo ya no fue un error, sino que es parte de la orden divina y el padre está ejecutándola. Dentro de eso, ¿verdad? José manda a llamar a sus otros hermanos y los bendice también. Y hay una teoría que yo tenía en mi mente mientras estaba estudiando la parashá anterior. Y yo decía en mi mente, oye, preguntándome yo, buscando, indagando más. Digo, oye, Joseph, una de las cosas en las cuales él se enfocó mucho mientras estaba interrogando a sus hermanos era en saber si su padre, Jacob, y su hermano Benjamín estaban vivos. ¿Tienes otro hermano? ¿Tienes padre? Eh, Cuando Joseph se revela a sus hermanos, lo primero que hace es eso, preguntarle a sus hermanos con ese lamento de alegría y a la misma vez nostalgia, frustración, todas esas emociones encontradas, eh, decirle a sus hermanos, ¿todavía vive mi padre? Y yo decía, ¿será que si José se hubiese enterado que su padre no estaba vivo y que su hermano no existía, habría perdonado a sus hermanos? Realmente José trató a sus hermanos así de bien porque realmente los había perdonado o porque no quería hacer sufrir a su padre. Pues en esta parasha se responde a eso, porque sus hermanos pensaban eso. Pensaban que el trato que Joseph les había dado era porque su padre estaba vivo. Una vez Jacob se va a descansar, sus hermanos comienzan a pensar y a decir, ahora Joseph va a ensancharse con nosotros. Ahora Joseph se va a ensanchar con nosotros. Y esto es lo que aparece en Bereshit capítulo 50, verso 15. Dice, y viendo los hermanos de Joseph que había muerto su padre, dijeron, quizá nos aborrecerá Joseph y nos devolverá todo el mal que nosotros le hicimos. Y mandaron a decir a Joseph, tu padre ordenó antes de su muerte diciendo, así dirás a Joseph, perdona
a mí ruego el delito de tus hermanos y su pecado, porque mal te pagaron. Ahora pues, perdónate, rogamos, el delito de los siervos del Elohim de tu padre. Y lloraba Joseph mientras ellos hablaban con él. Y vinieron sus hermanos y cayeron delante de su rostro y decían: Henos aquí por siervos tuyos. Y Joseph les dijo: No teman, pues ¿estoy yo acaso en lugar de Elohim? Ustedes pensaron contra mí mal, pero Elohim lo pensó para bien, a fin de hacer lo que hoy se ve, a fin de dar vida a mucha gente. Y esto es clave para lo que vamos a seguir estudiando, porque Joseph vio cómo su padre Jacob incluyó a sus hermanos, o sea, les dio vida, a sus hijos, perdona, a Efraín y a Manasés, y les dio vida. Joseph aquí ahora está en un momento en donde ya su padre no está vivo y tiene a sus hermanos en su mano, a merced de hacer con ellos lo que quieran. Sus hermanos lo saben, pero esto es algo que nos enseña a nosotros a que todo esto es instrucción divina y fue escrita como testimonio para nosotros. Tristemente, ¿verdad? A veces muchos lo escuchan y piensan que uno está hablando como si uno fuese un arrogante. Pero no, yo oro al Todopoderoso y le pido que quite todo eso de mí. Y cuando hablo, siempre he dicho, tal vez no grabado, pero lo he grabado en algunas ocasiones, que la única intención de este servidor es expresar el conocimiento que el Todopoderoso me ha dado basado en lo que está escrito y incitar a otras personas a que también lo hagan y se apeguen más a lo que está escrito conforme a la voluntad del Todopoderoso en su Hijo, el Mesías Yeshua. No cuando decimos cosas como en lo que consideramos que está mal, no es porque queremos ser mejores que los demás. Es porque así como en una ocasión a nosotros se nos enseñó en qué estábamos mal y lo hemos reconocido y nos ha ayudado a mejorar en nuestra relación con el Todopoderoso y en nuestra vida personal conforme a lo que hacemos con el conocimiento. Cuando alguien estudia algo, habla con autoridad y con conocimiento. Y para otras personas que no conocen, piensan que eso es arrogancia, que eso es altivez. No, estamos hablando con la autoridad, con conocimiento, porque sabemos lo que estamos diciendo. Y tristemente, uno de los mitos que mucha gente se ha creído es pensar que la Torá solamente son lo que Moisés escribió. Y eso está bien lejos de la verdad. El que piensa todavía así, todavía está en un desconocimiento sobre la escritura. Porque Torá es todo lo que sale de la boca del Todopoderoso. Lo hayas leído en Génesis, lo hayas leído en Éxodo, lo hayas leído en los profetas, lo hayas leído en los evangelios, lo hayas leído en las cartas de los apóstoles. Eso es instrucción, Torá, que lamentablemente le han puesto el sello de ley y que la han utilizado para no someterse a la obediencia. Y sabemos que hay 50.000 millones de ejemplos de, que nos enseñan que la instrucción, la Torá, o como se traduce como ley, es el beneficio que el Todopoderoso nos ha dado, el conocimiento, el entendimiento que nos ha revelado para que nosotros lo ejecutemos en nuestro diario vivir, manifestemos su identidad, su santidad y que nosotros experimentemos el beneficio y el provecho de hacer el bien. Y cuando uno está en una situación así, hay personas que tristemente piensan que uno es como ellos. Que porque ellos le hicieron un mal a uno, piensan que uno
en un momento dado de la vida le va a hacer lo mismo. Y cuando uno realmente tiene ese dominio propio y el Todopoderoso nos lo da para actuar conforme a su voluntad, aunque a veces somos incitados a pagar con la misma moneda, entendemos esto, que lo mejor es saber y entender que si el Todopoderoso lo permitió, dentro del propósito de Él, siempre va a obrar para bien. Y una de las cosas que nosotros demostramos ante la sociedad es que no somos igual que el que está dominado y esclavizado en las concupiscencias y en los pecados, sino que nosotros procuramos, porque perfectos no somos, procuramos pagar un bien con aquel que nos hace un mal. Que no porque ellos nos hicieron un mal, significa que nosotros estamos esperando la oportunidad para vengarnos y para hacerles algo peor. Y José es un ejemplo de esto. Como seguía la obediencia y la instrucción del Todopoderoso, aunque tenía en sus manos a sus hermanos, les dijo, mientras ellos hablaban, él lloraba, como diciéndole, pero ustedes creen que yo tengo el mismo espíritu que ustedes tuvieron en ese momento. Ustedes creen que yo soy igual que ustedes. No, José no les ellos, José me imagino que lloraba pensando, diciendo, ustedes piensan que yo soy un arrogante, pensando que me creo mejor que ustedes. No, yo solamente soy un instrumento del Eterno que utilizó para darles vida, para darle vida a ustedes. Y en resumen, ese es el contexto de la porción de Vallejí, que inclusive está complementada con otro hombre que no fue perfecto, pero sabía lo que era hacer la voluntad divina. Y antes de morir, también se lo transmitió a su hijo. Y esto aparece en Primera de Reyes capítulo 2, verso 1 al 12. Pero vamos a leer solamente hasta los primeros versos nada más, porque me gustaría enfocarme mucho más en lo que vamos a tocar, en el capítulo que vamos a tocar sobre el Brit Hadashah. Dice, cuando se acercaba a su fin la vida de David, le dio a su hijo Shlomo estos mandamientos, estas instrucciones. Yo me voy por el camino de todo el mundo. Tú, sé fuerte y muéstrate hombre. ¿Se acuerdan de esta frase? ¿Quién fue también el que se la dijo por inspiración divina? No a su hijo carnal, sino a su discípulo, a su sucesor. Sí, ese mismo. Moshe diciéndole a Yehoshua o a Josué, esfuérzate y sé valiente. Para obedecer al Todopoderoso hay que esforzarse y ser valiente. Porque en medio de las intrigas y la duplicidad que hay en este mundo, es bien fácil desobedecer. Es bien fácil caer en una desobediencia inclusive pensando que estamos haciendo el bien, que estamos obedeciendo. Porque ese es el trabajo del enemigo. Hacer que tú creas que estás haciendo un bien cuando realmente te estás rebelando en contra del mandamiento divino. Así fue que él, de una u otra manera, quiso engañar a nuestro Maestro, Salvador y Rey, el Mesías Yeshua. Diciendo, porque está escrito. Lánzate, que Él enviará a tus ángeles y no te dejará caer. Está escrito, oye, si tú eres el hijo de Elohim, si tú eres el hijo de Elohim, ¿por qué no le dices a esta piedra que se convierta en pan? Y así sacias el hambre que tienes. Hace 40 días que no comes nada. Mira que te mueres. Creyendo que está haciendo un bien, pero realmente desobedeciendo al Todopoderoso. Y así tristemente hay muchos pensando
que siguiendo una tradición oral, tristemente, desconociendo por qué se dijo, quiénes la introdujeron, cuáles fueron las consecuencias, y que hasta el día de hoy se sigue tergiversando todo ese contexto, pensando que siguiendo eso es mejor obedecer eso que según en su mentalidad caer de una gracia por estar guardando unos mandamientos que en toda la escritura dice que son justos, que son santos, que son buenos, que son vida. Pero como en su mentalidad le enseñaron a ellos que no, que no, que eso es caer de gracia, que eso no es para nosotros. Por eso es importante, y recalco, lo que le dijo Jacob a José: tus hijos, los que estuviste en Egipto con una egipcia, ya no son egipcios, son míos, son parte del pacto, son míos, o sea, son míos, ya no son de el faraón, son míos. Entonces, muchos piensan en eso y, y tienen ese choque que yo sé que cuando el Todopoderoso nos liberta y nos abre los ojos, es algo único, es como nacer de nuevo, por decir una palabra que aparece en la Escritura. Entonces David le está diciendo, sé fuerte y muéstrate hombre. Guarda lo que Jehová tu Elohim te ha encomendado, andando que en sus caminos y siguiendo sus leyes, sus mandamientos, sus reglas y sus amonestaciones, como que, como está escrito en la instrucción que dio Moshe, en la Torá de Moshe. ¿Por qué David, inspirado por el Espíritu de Santidad, le va a decir esto a su hijo cuando realmente esto es una desgracia, según para muchos? Es caer de la gracia. Le dice, como está escrito, o sea, como está escrito. ¿En qué? En tus mandamientos, en tus leyes, en sus amonestaciones. ¿Para qué? ¿Para que caigas de la gracia? No. ¿Para que seas destituido del reino? No. Para que todo lo que hagas tengas éxito y en todo lo que emprenda y donde quiera que vaya. Entonces Jehová cumplirá su promesa que hizo acerca de mí, diciendo, si tus descendientes son cuidadosos en su conducta y caminan delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con todo su ser, jamás terminará tu linaje sobre el trono de Israel. Y es interesante porque cuando uno estudia la escritura y ve y compara para seguir una línea y no ser contradictorio en sus mismas palabras, el Todopoderoso es el mismo ayer, hoy y siempre. Su palabra permanece para siempre, aunque pase el cielo y la tierra. Es perfecta, es justa, es santa. Pero de momento, es caer en condenación, es desechar al Mesías. Aunque el mismo Mesías dijo, el que guarde uno de estos mandamientos, aunque sea muy pequeño, será llamado grande en el reino de los cielos. Aunque el mismo Mesías lo dijo, para ellos están por encima, no lo dicen, pero su actitud, su decisión aferrada a seguir en su dogma religioso, eso es lo que están diciendo. Nuestro dogma está por encima del Mesías. Eso no se interpreta así, porque lo que para ellos se debe interpretar correctamente, según ellos, es lo que dice, sacado de contexto, alguna frase en alguna de las cartas de Pablo, para ellos decir, ve, aunque esto contradiga lo que diga el Mesías, yo prefiero creer esto porque le conviene, porque se sienten bien así,
y porque no quieren someterse a la verdad y a la obediencia. Porque aún, Shaul lo dice, la carne y la sangre no pueden ni desean obedecer y someterse a la instrucción de Elohim, a la Torah de Elohim. Y cuando actúan así es porque están actuando basado en instinto carnal y no espiritual. Parece esto arrogante, pero es una verdad que es necesario decirla porque sé que aquellos que están escuchando, que realmente tienen un corazón deseoso de obedecer al Todopoderoso antes que los hombres, reflexionarán sobre esto. Porque hay muchos que tienen desconocimiento y, por un ejemplo, le dicen pecado a todo y según la Escritura hay varios pecados. Le dicen mandamiento y ley a todo y conforme a la Escritura hay diferentes grupos de instrucción y de mandamiento. Pero como solamente le han dicho a ellos, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, para ellos mucho eso ha sido más que suficiente. Entonces, basado en esto, vamos a leer realmente lo que dijo nuestro rey, el Mesías Yeshua. Lo que dijo nuestro rey, el Mesías Yeshua, es de sumamente importante. Y este capítulo es uno de los capítulos que más interesante yo he leído y he estudiado. Porque está basado en unas palabras también. Acuérdense, Vallejí y vivió. Y sabemos que también apareció y vivió con Sara. Ahora apareció y vivió con Jacob. Y es interesante porque estamos hablando de un hombre que está diciendo sus últimas palabras antes de descansar. Y ahora leímos lo que David dijo antes de irse a descansar. Y los dos han dicho en resumen, sométanse a la obediencia del Elohim de sus padres. ¿Qué va a decir nuestro rey Mesías? Vamos a ver si dice algo diferente. Porque hasta, yo no sé, pero hasta a veces yo lo veo psicológicamente y digo, pero es que hasta contradictorio, porque ¿cómo puede ser que a un momento al Dios que le servimos le agrada, le gusta algo, amonesta de manera severa a aquellos que no se someten a lo que Él estableció en el pacto? Y de momento va a decir, no, ahora ustedes son los nenes lindos, ahora ustedes no tienen que hacerlo. No tienen que hacerlo. Inclusive aquellos que creen que Yeshua es Dios, con más razón diría yo. Porque si es ese mismo el que dijo, esto es bueno, como él mismo, ese mismo, va a decir, esto ya no es bueno. Yo sé que es como un ciclo de diferentes respuestas, porque yo también las decía y estaba programado para eso. Primero es, la ley está abrogada. Número 2, no está abrogada, pero no es para mí. Y número 3, no está abrogada, es para mí, pero no estoy obligado. Y la última, número 4, tú no me tienes que juzgar, porque a fin de cuentas no somos salvos por guardar la ley. Y como ellos piensan que como no son salvos por guardar la ley, pues no están obligados a guardarla, porque lo que importa es la salvación y no la obediencia. Y eso está bien lejos de la verdad. Entonces, mira lo que dice nuestro rey y Mesías Yeshua. Terminadas estas palabras, Yeshua levantó el Evangelio de Yohanan capítulo 17. Terminadas estas palabras, Yeshua levantó la vista al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado autoridad sobre toda persona, para que les dé vida eterna a todo lo que le has dado. Acuérdense, Vallejí, Efraín y Manasés míos son. Primera de Reyes capítulo 2. Shlomo, obedece esto para que te vaya bien. Ahora Yeshua, refiriéndose directamente al Padre delante de sus discípulos, expresando su deseo.
Y de esto depende la vida eterna. ¿En qué depende la vida eterna? ¿De qué? ¿De qué? Que te conozcan a ti como el único Elohim verdadero y a Yeshua como el Mesías que tú has enviado. Y te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste hacer. Imagínese Mesías diciendo al Padre, yo no voy a obedecer, si a fin de cuentas ya tú me salvaste. Yo voy a hacer lo que yo creo. No, no. Yo he acabado o completado la obra que tú me encomendaste hacer. Yo no digo nada por mí mismo, sino lo que hablo es porque lo aprendí del Padre. Y eso digo, eso es unidad. Así que ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tuve contigo antes que existiera el mundo. Yo les he dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Acuérdense, Efraín y Manashe ya no son egipcios, ahora son míos. Yo les he dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Vallejí, antes de que yo viniera a Egipto, ya Efraín y Manashe eran míos. Y han guardado tu palabra. Oye, ¿cuál es la clave de que esa gente son míos? Antes de conocer la palabra, eran míos, pero ahora que la conocen, han guardado tu palabra. Qué interesante. No, no la han rechazado. Y aquí viene la duplicidad. No, 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 porque cuando ahí dice palabra no se está refiriendo a la Torah. Se está refiriendo a lo que el Mesías le enseñó. ¿Y qué Mesías le enseñó? Guarda la Torah, guarda la instrucción. No pasará ni una yod ni una tilde. Y ahora todo lo que yo les estoy enseñando a ustedes, enséñalo. Escucha, todo lo que dice el Brit Hadashah es referencia a la instrucción, a la Torah. Por eso digo, todo lo que sale de la boca del Todopoderoso es Torah, es instrucción. Para el que desconoce esto, cree que solamente está allá. En lo que se catalogó en un momento dado por un hombre que no sé qué tenía en la mente, diciendo, eso es antiguo, eso es antiguo, ya no tiene vigencia. Dice, ahora han conocido que todo lo que tú me has dado procede de ti, pues lo que has dado, porque les has dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron, y conocieron verdaderamente que provengo de ti, y creyeron que tú me enviaste. Aparte de creer en la palabra, como el Mesías se la interpretó y se la dijo, también creyeron en que el Mesías era el enviado del Todopoderoso. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. O sea, yo ruego por Efraín y Manashe, no por los egipcios, por Efraín y por Manashe, porque ellos son míos. Egipto, simbólico, tipología del mundo. Ellos eran egipcios y ahora yo los he sacado y les he dado identidad. Porque les he dado tu palabra que tú me diste y ellos la recibieron y conocieron verdaderamente que provengo de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y me he glorificado en ellos. Ya yo no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Están en Egipcio, pero no son de Egipto. Yo yo me voy contigo. Padre Santo, protégelos con tu nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros los somos. Esa es la unidad, que así como el Mesías habló todo lo que el Padre le enseñó y le estableció,
la instrucción, la Torá, los mandamientos, las profecías. Así nosotros, este grupo de israelitas, también tienen que seguir esa inmunidad. ¿Cómo o qué ejemplo es un ejemplo de seguir esa unidad? Hablar lo mismo que el Mesías habló y dijo, que es lo mismo que dijo Moshe y los profetas, es el mismo mensaje. Y nosotros, al hablar ese mismo lenguaje, estamos siendo uno y no estamos siendo como esos fariseos que tergiversaban y estaban que metiendo levadura a la doctrina de santidad. Todo aquello que se vuelve un dogma de hombre, que contradiga, tergiverse, anule lo que está establecido y escrito, eso es levadura. Y hay muchos ejemplos de contradicción, pero vamos a seguir en este tema que es el que me interesa, de que somos uno y tenemos vida, así como se le dio vida a Efraín y a Manasés. Y dice, mientras he estado con ellos, yo los he protegido con tu nombre que me has dado, y los he cuidado, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se cumpliera la escritura. O sea que es sumamente importante que se cumpla la escritura. Pero ahora me voy contigo y hablo esto en el mundo, para que tengan en ellos mi gozo completo. Yo les he dado tu palabra. Yo les he dado la instrucción y la Torá conforme a como tú la estableciste. Yo se las he enseñado a ellos. Y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como dice en una ocasión este mismo escritor, Yohanan, ellos no nos conocen porque no somos de ellos. El mundo no nos escucha porque no somos del mundo. Si fuéramos del mundo, el mundo nos escuchará. Y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo. Efraín y Manasés ya no son de Egipto, aunque viven en Egipto. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así como Efraín y Manasés salieron con todos los israelitas de Misraim, así nosotros vamos a salir de este mundo con todos los redimidos que el Todopoderoso ha determinado para salvación y ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Y a esos que Él sacó fuera, aunque estamos aquí, pero no somos de aquí, a esos nos santificó con la verdad. ¿Y qué es la verdad? Santifícalos con la verdad. Tu palabra es la verdad. La Torá es la verdad. Tu palabra, tu Torá, tu instrucción, esa es la verdad, la que tú me diste para que yo se las transmitiera a ellos, no como los fariseos, no como los saduceos, no como los herodianos, no, como tú me la estableciste, como está escrito. Y ellos se santificaron en la verdad. Y por eso cuando nosotros leemos toda esta instrucción, que leemos Levítico, número, que dice, cuando hagas todas estas instrucciones, te comporte conforme a todos estos mandamientos, serás Kadosh, serás santo. ¿Por qué? Porque te estás santificando en obedecer toda esta instrucción. No es como la modernidad religiosa dice, no, 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 ahora yo puedo hacer lo que yo quiera, después que yo ore y lo santifique con mis palabras, lo volvemos y lo volvemos santo. Eso no es lo que dice la escritura. La escritura te dice cómo y qué es lo que le agrada al Eterno y qué no le agrada. Lo que no le agrada, para afuera. Lo que le agrada, vamos a alimentarnos e instruirnos en eso. Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Pero por ellos, yo me consagro a mí mismo para que ellos también se consagren en la verdad. Porque no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí
por medio de la palabra de ellos. Por medio de lo que ellos les van a enseñar a los demás, también van a creer en mí. Para que todos sean uno, así mismo como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y como tristemente hay yo no sé cuántas de miles y miles y miles y miles y miles y miles de partidos religiosos o de denominaciones, de concilios, hablando cada quien su propio lenguaje. Muchas personas dicen, ninguno se ponen de acuerdo. Tú vas donde este y este te dice que eso hay que obedecerlo, vas donde aquel y aquel te dice que no, que si lo obedeces es pecado. Y aquel te dice que si no lo obedeces es pecado. Entonces, ¿lo obedezco o no lo obedezco? Aquel me dice que sí, que mi Dios, porque cada quien hace su Dios, como estaba diciendo en el desahogo, cada quien hace su Dios a su imagen y semejanza. No, mi Dios me permite emborracharme un día al año. No, no, mi Dios me permite participar de las festividades de Egipto, del mundo, de disfrazarme, de ir como ellos, de compartir, de escuchar canciones así como las que ellos escuchan. Y eso, después que yo tenga a Diosito en mi corazón, después que yo ores por la mañana y por las noches, ese es el que muchos tienen. No, no, no. Mi Dios es un Dios de prosperidad. Mi Dios me dice que yo tengo que alcanzar las naciones y ser cabeza y no cola. Y por eso yo tengo que bendecir y tengo que ser bendecido y tengo que tener un alto nivel financiero y económico porque de eso se basa, que el mundo conozca que sus hijos son los hijos del dueño del oro y la plata. Por lo consiguiente, tenemos que tener los mejores carros, las mejores casas. Tenemos que tener mucho dinero para poder establecer que el reino de Dios está estableciéndose aquí y ahora. No, 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 mi Dios es un Dios que si tú no danzas como nosotros decimos que es en el Espíritu y hablas estas palabras que nosotros consideramos en el Espíritu, tú no has sido salvo, tú no has sido santificado, tú no has sido todavía hecho una nueva criatura. No, mi Dios dice que si tú no oras ciertas horas al día, tampoco. No, no, mi Dios santificó todas las comidas. Mi Dios, ya todas las comidas son santas, son puras. Me puedo comer de todo lo que me dé la gana. De todo. Mi Dios me dice que yo puedo comer de todo. Mi Dios me dice a mí que eso ni salva ni condena. Mi Dios me dice que yo tengo libre albedrío para vivir conforme a mi voluntad. Mi Dios dice que ya esos mandamientos no tengo que guardarlos. Que eso es para quienes, para los judíos. Ese es el Dios que yo les sirvo. Un Dios de poder, de espíritu, de milagros, de prodigio. Ese es el verdadero reino. El verdadero reino no es obedecer los mandamientos. Es manifestar a la gente que tenemos poder sobrenatural sobre las tinieblas. No, no, mi Dios me dice a mí que me tengo que aislar del mundo y yo vivir allá en las cuevas en donde no me le puedo pegar a nadie porque si no me contamino. No, mi Dios me dice que yo tengo que ahora estar diciéndole a todo el mundo lo malo que hacen. Todo el mundo lo malo que hacen y levantar un ministerio, como dicen, levantar un ministerio de bochinche, de siempre estar diciendo fulano de tal, mira lo que hizo, fulano de tal, mira lo que habló, y nada de enseñanza bíblica, no, no es siempre señalar lo malo de los demás. Y así cada quien ha hecho su propio Dios. Y el mandato que Mesías nos enseña es, procuremos ser uno. Procuremos hablar el mismo lenguaje. Procuremos hablar y enseñar las mismas cosas. Procuremos que el mundo, cuando nos vea, digan, estos son hijos del Altísimo, porque en ellos se nota la unidad. No están de acuerdo en todo, pero cuando uno de ellos tiene necesidad, se ayudan. No se pasan
devorándose unos a otros, no se pasan traicionándose unos a otros, no se pasan sacándose los trapitos al aire unos a otros, no se pasan, sino se exhortan, se amonestan y se perdonan y buscan siempre crecer en la unidad. Porque el deseo de nuestro rey es ese. Yo les he dado la gloria que tú me has dado para que sean uno, así como también nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que estén perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que y que los has amado como también me has amado a mí. Porque quiero que donde yo esté también estén conmigo aquellos que tú me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esto han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y por eso digo, muchos piensan que esto es arrogancia cuando decimos lo que consideramos que no es correcto, pero es fácil yo poder decirlo, pero el Todopoderoso que conoce todas las cosas, sabe realmente. Si en algún momento alguna de las personas que pueda estar escuchando esto diga, no, si yo voy donde ti realmente y digo que es verdad, que me arrepiento de haber practicado esto por ignorancia, pensando que no tenía que obedecerlo, o va a saber realmente si mi actitud va a ser ay, te lo dije, yo sabía que estabas mal, porque te tardaste en reconocerlo. No, o vas a ver si realmente el amor, qué es lo que impulsa o debería de impulsar a uno, ¿verdad? Se podría ver como una que me estoy alabando, ¿no? Estoy diciendo yo o cualquier persona que hable sobre cualquier tema de la escritura y amoneste o exhorte a alguien y no esté dispuesto a recibir esa perdón a esa persona cuando se arrepienta de todo corazón o cuando reconozca eso, o que esté dispuesto también a pedir perdón si nosotros por una otra ocasión consideramos que le hemos fallado a alguien, o que se nos enseña que estábamos mal en algo, ¿verdad? Y como ha sucedido, ¿verdad? Que por eso estamos aquí, porque en un momento dado de nuestra vida hemos reconocido en qué teníamos que mejorar. Como yo siempre digo, todos tenemos que mejorar. Y por eso hemos estado aquí. Y en ningún momento yo me he sentido que la persona que me exhortó, que me enseñó de manera directa o indirecta, que me incitó a seguir estudiando o a indagar más sobre el tema de la escritura, fuese el que fuese, en ningún momento yo me sentí como que esa persona era un arrogante, lo que le gustaba siempre era, no, yo me quedé receptivo en muchas cosas. Unas cosas me di cuenta con el pasar del tiempo que no eran correctas, conforme a lo que él o ella, ¿verdad? A quien haya sido, ¿verdad? Eh, transmitió ciertas cosas, y otras cosas me di de cuenta que sí, que estaban correctos y que me ayudaron a crecer. Y esa es la humildad, cuando tú reconoces que alguien te ha ayudado a crecer en tu vida espiritual. Te ayudó a crecer, a mejorar, y por eso estamos aquí. No porque de la noche a la mañana vino todo este conocimiento, se metió a mi cerebro y ya yo soy, olvídate, el predilecto. No. Proceso de lloro, de súplica, de muchas cosas, de aceptación, porque cuando uno cree algo y se da cuenta que eso que uno creyó no es bíblico, entra en un proceso uno difícil de aceptación y de reconocer realmente, porque vienen
tantos paradigmas a la mente de uno que le han metido en el cerebro a uno, de que si dejas de creer esto vas a perder la salvación, que es que te vas a volver ahora un judaizante. Y es interesante porque, y esto, ¿verdad? Tal vez lo toque en un video corto. Otro de los mitos que muchas personas han creído es, ahora cuando el Mesías vino, para tú entrar en el proceso del reino y de salvación, ya no tienes que ser judío, tienes que ser cristiano. Ya el judío, no. Judío es guácala, fo. Tienes que dejar de ser judío, creer en el Señor Jesucristo y volverte un cristiano a rajatabla y dejar todo lo del judaísmo o de lo que te enseñaron como judío y ahora aprender a vivir conforme al evangelio interpretado por los cristianos. Y eso está 100.000 millones lejos luz de la verdad. Solamente la palabra cristiano en la Reina Valera, aparece para la sorpresa tal vez de muchos. ¿Sabían que esa palabra cristiano solamente aparece en 3 ocasiones? Solamente en 3 ocasiones aparece. En Hechos capítulo 11, 26, que es cuando dice que por primera vez se le comenzó a llamar a los discípulos cristianos. En Hechos 26, 28, cuando este hombre le dice a Shaul, hoy por poco me persuades a ser cristiano. Y en Kefa o Pedro, capítulo 4, verso 16, cuando dice, si alguno padece como cristiano, pues gócese. Y más nada, en los evangelios en ninguno aparece la palabra cristiano. Y en ninguna de las cartas de Pablo, de Shaul, ni de Juan. Así que es para pensar, para analizar. Porque a estos que Yeshua le está hablando en el Evangelio de Juan, capítulo 17, no le estaba hablando a los cristianos, le estaba hablando a sus discípulos que eran de las tribus de Israel, a sus discípulos. Y dice, no ruego solamente por ellos, sino a todos los que ellos que van a creer también por medio de la palabra de quienes, de estos israelitas, de estos que para ese tiempo se llamaban judíos. Y es algo ilógico. Y hasta se podría decir alguien que no es agradecido, hasta ser sumamente mal agradecido de tener un Mesías y un rey que vivió, nació como israelita, como judío, tener unos discípulos judíos que te transmitieron la verdad, que todo lo que estás estudiando de la Escritura viene de ellos, inspirado por el Espíritu de Santidad, y decir que tú vivir como ellos es ser un hipócrita y menospreciar la sangre del Mesías. Esta gente, ninguno eran cristianos, ninguno se llamaron cristianos. En todo el proceder de los años tampoco. Seguidores del Mesías, los del camino, seguidores del Mesías. Cristiano, Cristo, es una palabra griega que nunca se le dijo a nuestro rey el Mesías, Yeshua. Después comenzaron a utilizar esa palabra basada en el lenguaje de aquellos que hablaban un lenguaje y un idioma mucho posterior. Pero siempre se le llamó Mesías el ungido, Yeshua. Nunca se le llamó cristiano. Pero a aquellos como nosotros que no éramos judíos, se nos dio identidad de judío, como dice en una de las cartas. Judío es el verdaderamente judío, es el que practica y obedece lo que está escrito. No es aquel que se circuncidó, no es aquel que, no, ese es judío. Y dice, ya no vivas como los gentiles, o sea, ya no vivas como la identidad de Egipto o como la identidad de Roma, ya no vivas así. Ahora vive como un co-ciudadano
de Israel. Como un conciudadano de Israel. Y esa es la bendición que Yeshua nos da a nosotros antes de ejecutar lo que terminaba de ejecutar, que era ir, presentarse, vencer la muerte y darnos vida. Porque aunque nosotros, de manera simbólica, o ellos, lo traicionaron, lo entregaron, Yeshua le dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Porque por medio de todo esto es que ellos han alcanzado vida eterna. Así que nosotros no somos cristianos, somos seguidores del Mesías Yeshua. Creemos en que el Todopoderoso lo envió, que Él fue fiel, que dio su vida para el perdón de todos nosotros, para darnos vida eterna, que venció la muerte, resucitó y que va a venir, va a establecer su reino. Y nosotros, los que somos suyos, los que somos santificados en su Torah, en su palabra, en su instrucción, como dice en Apocalipsis, ¿quiénes son la paciencia de los santos? Los que guardan los mandamientos de Elohim y creen en el Mesías Yeshua. No en los mandamientos que a mí me parecen, en los que yo creo, en los que me enseñaron, no, en los que están escritos, en los que están escritos y aplican a mí. Eso es la bendición y la instrucción y los mandamientos que nos dieron aquellos antes de dejarnos. Ahora bien, ¿cuál va a ser la identidad que vamos a nosotros a tener? ¿Una identidad egipcia? ¿O vamos a entender que así como Jacob le dijo a Efraín y a Manasés, ellos son míos, nosotros vamos a decir, sí, Padre amado, nosotros somos del Mesías, somos tuyos. Por lo consiguiente, seguimos tu palabra, tu instrucción, como está escrito, no como los egipcios nos enseñaron. Ya las prácticas de Egipto no son parte de nosotros, ni las santificamos diciendo ahora son cristianas, ahora son parte, ahora estamos celebrando al Mesías, porque eso no es correcto. Correcto es, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Shalom, brajá, lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tato.